desaires o críticas. Ese sentimiento es especialmente peligroso en una atmósfera cerrada que se alimenta de sí misma. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que se escucha un poco bajito esto. Un coche. Espero que estéis muy bien. En este inicio de año creo que esto me da... Voy a ponerlo más atrás. He cambiado un poco la ubicación porque ha habido reestructuración y hasta que no vea cómo me coloco de nuevo. Espero que cuando edite este vídeo sea medianamente bien porque me veo súper lejos. Y hoy pues volvemos con un true crime del librito que lastimosamente se va acabando. Aún quedan algunos. Y hoy, como habéis visto en la introducción, bueno, no sé si en la introducción se deja ver un poco, pero por el título sí, quizás, no lo sé, porque aún no sé qué título le voy a poner. Se llama Palmira Valledor, la envenenadora de la estricnina. Y como ya os he dejado el resumen antes de empezar, al inicio del vídeo, voy directamente a la historia. Quizás haga sonidos de tapping con corcho, con algún objeto más, si puedo, porque claro, tengo que agarrar el libro que no se me cierre. Si se me sujetara con el micrófono sería ideal, pero va a ser que no. Le voy a poner algo aquí pesado que no veis ahora mismo. Y empiezo. Esta es la historia de Lobos. Tuvo lugar en un caserío asturiano cerca de San Martín, localidad de Pola de Allende, a unos 170 kilómetros de Oviedo. Hablamos de 1962, año en el que desde un asentamiento así, literalmente colgado de la montaña, era necesario el uso de caballerías para bajar entre precipicios hasta el pueblo, donde habitaban 12 vecinos. La mayoría de los censados vivían en pequeños grupos de casas, levantadas a veces en lugares inaccesibles. Este era el caso de Rubiero, donde en 3 casas vecinas vivían todos los personajes de esta endiablada trama. Cada vez que alguno de los residentes en este mundo escarpado decidían tomar contacto con la civilización, les esperaban un trayecto de casi 2 horas a caballo por senderos resbaladizos. No era extraño, pues, que se refugiaran allí, sin relacionarse apenas con nadie, excepción hecha de las personas de su entorno. O sea, eran un poco ermitaños. Como era el caso de los 3 grupos familiares del caserío de Rubiero. En la primera de las viviendas habitaban las hermanas Valledor, Palmira, Argentina y el
las 2 comenzó a ejercer de tal al agravarse la enfermedad del padre que tuvo que ser atendido de anomalías mentales en un hospital. La segunda de las casas de labranza la ocupaba José Antonio, sobrino de las hermanas, quien convivía con su esposa, habiéndose casado hacía muy poco. La tercera y última de las construcciones habitadas del caserío la ocupaba una mujer sola, que apenas se entrometía en los asuntos de los otros, haciendo vida monótona y apartada. La mañana del 20 de marzo de 1962, el esposo de Palmira, José, indicó a la menor de sus cuñadas, Elvira, de 34 años, que fuera a la cuadra, conocida como La Corona, a sacar estiércol. Se trata de una instalación situada relativamente cerca del domicilio familiar, donde el hombre se proponía acercarse, como así hizo, para recoger con el carro lo que hubiera sacado. Mientras la joven obedecía, José se dedicó a preparar el ganado de carga y aprovechó para desayunar. Al terminar y dirigirse a la cuadra, José se encontró con su cuñada, que venía a preguntarle si enganchaba al carro los animales de siempre, 2 vacas, que ella, en cuanto recibió la respuesta positiva, se apresuró a uncir. Una vez todo dispuesto, marcharon a recoger el estiércol, encontrándose en la puerta de la cuadra a un viejo conocido con el que José entabló conversación. Apenas habían intercambiado unas palabras cuando Elvira comenzó a dar terribles gritos propios de una persona en situación desesperada. ¡Que me muero! ¡Que me muero! Los 2 hombres corrieron a socorrerla y al inclinarse el cuñado sobre ella se le oyó murmurar: «Llévame a casa, que me muero». El sobrino, que apareció en ese momento por allí, acompañado del amigo que hablaba con José en el momento de suceder el imprevisto, ayudaron a trasladarla a su habitación, donde falleció pocos minutos más tarde. José Antonio Valledor, unos segundos antes de que su tía Elvira sufriera los escalofríos afónicos, saltó una cerca adentrándose en unos terrenos de los que recogió un frasco con un concentrado de una sustancia en polvo. Según habría de declarar, estaba parado delante de su vivienda cuando observó cómo su tía arrojaba algo a un prado, produciéndose minutos más tarde el repentino desfallecimiento. Era un hecho nada habitual, le llamó la atención y por eso tuvo el deseo de satisfacer su curiosidad. Aquel frasco vacío era el primer indicio de que la muerte podría ser provocada. Seguirían otros que plantearían una tenebrosa sucesión de hechos nada fortuitos. Palmira, la hermana mayor, se encargó de amortajar el cadáver. Al proceder a tan penosa tarea y delante de varios testigos, extrajo un papel del bolsillo
Parecía pues que había un responsable de los hechos que poco después sería detenido. Elvira, según las comprobaciones que habrían de efectuarse, había muerto envenenada con estricnina, un veneno destinado a las alimañas, así como lo determinó el Instituto Nacional de Toxicología tras examinar los restos de la fallecida. Según la primera versión interesada de los hechos, Elvira podría estar embarazada y haber tomado la determinación de quitarse la vida al no encontrar la respuesta esperada en el supuesto padre del niño, aquel Ferreiro del que hablaba la nota. El juzgado de instrucción de Tineo, cabeza de partido de Allande, ante lo engorroso del asunto, ordenó que interviniera la policía de Oviedo. 2 inspectores se trasladaron a Uña de Caballo al caserío, detectando enseguida una gran cantidad de irregularidades respecto a la versión difundida en los primeros momentos. Fallaban los 2 pilares que la sostenían. Por un lado, la autopsia desveló que la muerta no estaba embarazada y por otro lado, la letra con la que estaba escrita la nota de despedida no encajaba con su caligrafía si se comparaba con la firma de su documento de identidad. Los homicidas o asesinos se creen que la policía es tonta, desde luego. Los policías interrogaron a Ferreiro, que reconoció haber mantenido una relación sentimental con Elvira, pero negaba cualquier participación en su repentino fallecimiento. Ferreiro era un buen mozo que habitaba en un caserío cercano. Los amoríos con Elvira surgieron casi de la vecindad y se habían mantenido en un terreno de ambigüedad, sin decidirse por ninguna de las 2 partes a formalizarlos. A medida que los investigadores profundizaban en los hechos, voy a coger otra cosa, este cepillito. A medida que los investigadores profundizaban en los hechos, iba derrumbándose lo que parecía un entramado de mentiras. Por ejemplo, estaba la evidencia de que la víctima no dio muestras ni en los días anteriores ni en el mismo momento de su fallecimiento de tener intención de atentar contra su vida. Los testigos coincidían en que la muerte la sorprendió en medio de sus tareas cotidianas. Esto no se corresponde con el comportamiento de un suicida. Por otro lado, la declaración del sobrino, José Antonio, no resultaba convincente. Este afirmaba que su tía arrojó el envase del veneno poco antes de morir, y se supone que ya entonces debía de sentirse indispuesta. Además, la distancia entre la que afirmaba haber visto aquel último acto de la víctima era muy dudosa. Los inspectores pudieron comprobar. Fue cuando se cayó por fin lo que tenía toda la pinta de ser una conspiración de silencio de algunos miembros de la familia sobre lo que de verdad ocurrió, que el sobrino mentía sin más. Este descubrimiento lo llevaron a cabo cuando trataron de reconstruir los hechos. Se situaron en el lugar desde donde José Antonio Valledor decía haber visto a su tía lanzar el frasco. Distaba unos 90 metros del lugar donde afirmaba
ella. Los inspectores esperaron a que se ofreciera un día con las condiciones de visibilidad iguales a las de la jornada de autos. De inmediato pudieron apreciar que no solo por la enorme distancia, sino por las características del terreno, así como la interposición de la línea visual de una higuera, resultaba imposible ver qué hacía un sujeto situado donde Elvira supuestamente estuvo. Los policías detuvieron al embustero trasladándolo a Tineo, donde lo sometieron a una indagatoria que dio como resultado la completa confesión de los hechos. En el desmoronamiento del falso testigo tuvo una importancia definitiva el hecho de trasladarlo a la cabeza de partido judicial, lugar donde éste no había ido nunca. Para él resultó un viaje larguísimo que le produjo inseguridad y temor. Era un hombre que no salía nunca de la montaña. El traslado fue como un forzado extrañamiento. Por todo ello se vino abajo, confesando que había mentido. En ningún momento vio a Elvira tirar nada. El frasco lo había transportado él cerca de la moribunda, y aquí llegó la sensacional revelación. Lo hizo por orden de su tía Palmira. Ay, que se me enganchan los auriculares con el cepillo. Según su relato, subió a dar cuenta de lo que pasaba, pues había oído gritar a Elvira, momento en el que, de improviso, Palmira le dio el frasco de veneno, ignorando él su contenido, a la vez que le mandaba arrojarlo cerca de donde su hermana había estado. Este acto lo acompañó de recomendaciones sobre lo que tenía que hacer y decir. Tras oír esto, los policías regresaron a la escena del crimen para detener a Palmira Valledor, quien se mostró extrañada en extremo de lo que se le decía. No obstante, firmes cumplidores de su deber, los inspectores fueron acumulando pruebas delante de ella hasta que comenzó a dejar atrás su actitud, comenzando a colaborar con la investigación. El primer extremo que admitió fue haber redactado ella la supuesta nota de despedida de su hermana. Hasta ese momento seguía negando haber participado en el asesinato. Según su interpretación de lo sucedido, escribió el papel para culpar a Ferreiro del suicidio, pues a la postre lo creía culpable. Sometida a un careo con su sobrino, Palmira, mujer de grandes capacidades interpretativas, precisó de una gran presión para que terminara admitiendo lo que para los investigadores estaba cada vez más claro. Había dado muerte a su hermana con una fuerte dosis de estricnina en el desayuno. Los investigadores no se dieron por satisfechos hasta que encontraron la explicación final del asesinato. Se trataba de resentimiento, de una vieja herida familiar. Palmira odiaba a su hermana, que según ella la había martirizado en su adolescencia. En el caserío de Rubiero, un mundo insignificante y cerrado, los pequeños problemas se convertían en cruces insufribles. Elvira
estaba